Hoy quiero compartir una historia contigo de una mujer. Y esta es una mujer que ha sido oprimida por la sociedad. Es una mujer que ha sido maltratada por las expectativas. No cumple con los estándares impuestos por la sociedad. Y es una mujer que vamos a encontrar que está en gran dolor. Pero ella hace unas cosas y no hace otras y se lanza en oración. Y hoy vamos a aprender acerca de la historia de Ana y la oración de Ana. Luego ella tiene un hijo, se llama Samuel, se convierte en un gran profeta del pueblo de Israel. Pero vamos a ver la historia de Ana y la desesperación de Ana y cómo se sentía culturalmente oprimida, ignorada y marginada. Pero es una enseñanza tremenda en cuanto a la oración que tú y yo podemos hacer en estos momentos. Así que vamos a ver tres cosas. Primero, el dolor de Ana. Segundo, la respuesta de Ana ante su dolor. Y tercero, vamos a ver el Salvador de Ana. Vamos a estar en Primera de Samuel mirando el primer capítulo y luego vamos a leer algunas lecturas adicionales, pero nos vamos a detener por un instante. Primera de Samuel capítulo 1, versos sobre todo 13 al 11, porque nos dan un contexto y una descripción del dolor de Ana. Y mira lo que dice comenzando en el verso 3. Cada año el Caná era el esposo de Ana, salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, esos eran los sacerdotes en el templo en aquel momento, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina, quien era otra de sus esposas. Él tenía por lo menos dos esposas a saber, Penina, y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana, quien era su segunda esposa, le daba una porción especial. Hay otras traducciones al castellano que dicen le daba una doble porción. Y te explica por qué le daba él a ella una doble porción. Aunque su útero había estado cerrado y no le había dado hijos, él la amaba, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, en otras palabras, la otra esposa de su esposo, solía atormentarla. Y yo quiero que tú escuches estas palabras y mires el contexto de lo que está viviendo Ana. Ella la atormentaba para que se enojara. En otras palabras, se burlaba de ella, la atormentaba no solo con burla, sino con hacerla sentir inferior posiblemente, con tirarle a la cara sus limitaciones y sus imposibilidades, hasta el punto que la hacía enojar, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. En otras palabras, era una persecución campal, continua, de año tras año. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Obviamente el Caná no sabía mucho de mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Y ahí la remacha diciéndole: ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Lo que tú estás viendo aquí es un hombre con dos esposas. Una esposa que tenía muchos hijos e hijas y la otra esposa que no puede tener hijos. La esposa que está teniendo hijos obviamente se burla continuamente de la que no tiene hijos, haciendo que Ana se vuelva en una mujer desdichada y en agonía. Una mujer que continuamente la hacían sentir mal. Y en el verso número 10 vemos básicamente
que ella está en esa profunda agonía y mira lo que dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Cuando te dice gran angustia, en esas dos palabras al español, lo que significa era un dolor profundo, no de su cuerpo, sino de su alma. Decía que ella sufría un gran dolor profundo y eso la llevaba a llorar desconsoladamente y a llorar amargamente. Ella lloraba de lo profundo de su alma, del dolor que ella sentía. En otras palabras, te quería decir que ella estaba llorando fuerte, gemía fuerte. Es una mujer con un gran dolor. Este pasaje, ¿qué nos dice acerca del dolor que ella está experimentando? Hay dos razones que son explícitamente, una más explícita que la otra. Pero te da el primero y vale la pena mencionarlo porque cada día más la cultura se vuelca más a normalizar las definiciones de matrimonios que son distintas a la definición bíblica del matrimonio. Y cada día más hay programas de televisión que usted ve donde ya la monogamia no se celebra, sino lo que se celebra es la poligamia. Y aquí estamos en un matrimonio polígamo, un esposo y al menos tenía 2 mujeres. Y de hecho hay gente que no ha leído bien la Biblia y te dice, es que ustedes los cristianos escogen qué creer y no creer. Porque en el tiempo de antes, en la antigüedad te dice, la gente se casaba, los hombres con muchas mujeres. Cuando alguien te dice eso, lo que implica es que realmente no ha leído el texto o no entiende el texto. Cada vez que hay un matrimonio polígamo descrito en la Biblia, hay una de las 2 personas o más que son infelices en esa relación. No hay una descripción, escucha esto bien, no hay una descripción de un matrimonio polígamo en la Biblia que no hable de personas infelices en esa relación. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Porque hay gente que te va a decir eso de inmediato. Es que ustedes escogen qué creer y no creer. Obviamente hay que leer el texto, entender el contexto y reconocer que la gente en su libertad creó definiciones. Esto de redefinir el matrimonio no es nuevo. Ha sido redefinido desde el inicio de los tiempos. En Génesis Dios creó al hombre. Varón lo creó, mujer creó, hembra la creó y unió una pareja, un hombre con una mujer, la definición original del matrimonio. Y ahí te describe en Génesis la esencia y el propósito del matrimonio, pero ese es otro tema. Pero vemos la razón, o al menos 2 razones fundamentales, por qué Ana lloraba amargamente, porque su esposo tenía 2 mujeres y una de esas mujeres la atormentaba profundamente. Esa es la razón que esa te la iba a dejar ahí para que se asiente. La segunda y la más específica que describe el texto, Ana está triste porque no puede tener hijos. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con mujeres, Nair y yo, que han perdido sus hijos o que nunca han podido dar a luz. Y cuando tú hablas con una mujer o que ha perdido sus hijos de forma involuntaria o por alguna otra razón en su juventud, y no han podido tener hijos, tú puedes sentir su carga, su dolor y su angustia. Pero yo quiero que más allá de lo que nosotros como cultura occidental podemos entender que la falta de hijos puede producir un dolor profundo, yo quiero que entendamos qué estaba ocurriendo en la vida de Ana, cuál era el contexto de la vida de Ana que la llevaba a un dolor aún más profundo. El ideal cultural, y yo quiero que escuchen esto bien, había un ideal cultural para la mujer en la antigüedad, cuando Ana vivía. Y ese ideal cultural era que las mujeres tuvieran muchos hijos. Y antes que usted diga que es sociedad retrógrada, reprimida y oprimida, no tiene que ir muy lejos. Puede identificar, métete en la internet. Hay gobiernos en Europa que le pagan a la gente por tener hijos. Y usted dice, ¿qué hacemos aquí todavía, verdad? Hay gobiernos que le pagan a la gente por tener hijos. ¿Por qué? Porque cuando no tienen, la gente no está teniendo hijos, la cultura desaparece, la nación desaparece y hay un interés público, y eso es en la época de la modernidad. Más aún, todas las culturas, y podemos decir esto de nuestra cultura, vivimos en una cultura individualista donde el nivel de represión es muchísimo menor
que lo que vivió Ana en su sociedad tradicional y colectiva. O sea, yo puedo reconocer que el nivel de represión es ínfimamente mucho menor, pero no pierdas esto de perspectiva. Cada cultura define la norma de lo que está bien y lo que no está bien y quiere que tú te conformes a las normas de la cultura. Así que, porque miremos la cultura de Ana y hay unos parámetros diferentes, podemos examinar la nuestra y vemos cómo hay cosas que la cultura redefine y establece los límites o los linderos. Y cuando tú no estás de acuerdo con eso, te empuja y te margina. Exactamente eso era lo que estaba haciendo Penina. Entonces, cuando tú miras la cultura de esta pobre mujer, una cultura horrible y opresiva, pero había varias cosas por las cuales yo quiero que tú entiendas lo que Ana estaba viendo. En primer lugar, si tú tenías muchos hijos, mientras más hijos tú tuvieras, mejor ibas a estar económicamente. Hoy día es muy diferente, pero mientras más hijos usted tuviera, más personas podrían trabajar en el campo, más hijos podrían trabajar en la tienda, más hijos significaba mayor producción. En otras palabras, mayor cantidad de hijos, mejor economía. Esa era la primera razón porque la gente era moralmente su responsabilidad tener muchos hijos. La segunda era un sentido de seguridad. No había caja social, no había seguro social y entonces el seguro social eran tus hijos. Si tú tenías muchos hijos, la probabilidad de que cuando llegases anciano tuviese cierto nivel de seguridad, esa era otra de las razones por las cuales el hombre y la mujer querían muchos hijos. Economía para la familia, la seguridad hacia el futuro y tercero, a nivel social, mientras más hijos tú tenías, más grande iba a ser el ejército. Mientras menos hijos tenía la gente, más pequeña era la fuerza militar de ese pueblo o de esa nación. Y un pueblo con un ejército débil iba a desaparecer. Entonces, la responsabilidad de la mujer era súper grande a nivel de la familia. En otras palabras, todo depende de que tú tengas hijos para que estemos bien económicamente. Todo depende de que tú tengas hijos para tener seguridad cuando estemos viejos. Todo depende de ti, mujer, que tengas hijos para que podamos sostener sociológicamente nuestra gente, nuestra cultura y perpetuar nuestra fortaleza como pueblo. Eso nada más y nada menos, señores, son 3 razones por las cuales Ana se sentía amargada, triste y perseguida, porque la cultura le decía no hay frente a nivel familiar, a nivel económico, a nivel social, a nivel antropológico y a nivel militar. En todos los frentes le estaban diciendo a Ana, tú no cumples con las expectativas. ¿En algún momento usted se ha sentido que no cumple con las expectativas de la sociedad? Si no lo has sentido, solo métete a las redes sociales y hay definición de belleza, hay definición de lo que es feo también. Y si tú no te conformas a esta imagen, pues eres feo, eres gordo, eres patético y ni tan siquiera deberías estar ahí. O sea, nuestra cultura también nos impulsa y nos define. Claro, menos, pero sí lo hace. Eso era lo que Ana estaba viviendo. Esto es importante cuando tú y yo miramos a Ana y hay que recordar que este ideal cultural se le estaba imponiendo a ella y ella no estaba cumpliendo. Su matriz, dice la Biblia, que estaba cerrada. No podía tener hijos y por eso ella estaba en una gran agonía. Cada cultura tiende a presionar muchísimo a los individuos para que vivan de acuerdo a su ideal. En otras palabras, cada cultura tiene sus peninas que vienen y te dicen no estás viviendo de acuerdo al ideal. Por ejemplo, si usted vive en una sociedad individualista como la que vivimos nosotros y usted diría es que yo soy capaz de escoger mi propio camino, pero sin embargo todavía podemos reconocer vestigios de cómo la cultura impone en nosotros definiciones de matrimonio, de logros, de éxito y vemos la presión hoy día más que nunca, sobre todo post pandemia en los trastornos alimentarios de esta generación.
¿Qué piensa usted que no son los trastornos alimentarios, sino una respuesta a la presión de conformarte a la definición, a la identidad y a la imagen de lo que la sociedad quiere que tú seas? Inclusive redefine ideas de género, ideas de matrimonio y reestructura todo lo que le esté a su alcance y se lleva todo lo que pueda de por medio. Ahí era donde estaba Ana. No existe tal cosa como una cultura no opresiva. De hecho, cada cultura está tratando de absorberte en sus propios sistemas de significado para que tú encajes. Y Ana no encajaba en la cultura. Hasta ahora te he hablado y te he dejado un poco la base de Ana. Y hemos hablado hasta ahora de las mujeres y voy a continuar hablando de Ana específicamente. Pero si tú eres hombre, yo espero que tú le estés dando vuelta en tu mente. ¿Cuáles son las expectativas sociales que la cultura me impone a mí y a mi generación? Porque según hay muchas, para las mujeres hay muchas expectativas que de igual modo se le impone a los hombres, roles predefinidos, no necesariamente bíblicos. El punto aquí hoy es que Ana está triste. Ella no está viviendo de acuerdo a las expectativas. Y esto es lo que quiere decir. Ella no está a la altura. Y lo que quiero que veamos es cómo responde Ana. El primer punto fue el dolor de Ana, ¿se acuerdan? Lo próximo que vamos a ver es, primero que nada, hay que entender en su respuesta. Tenemos que entender lo que no hace. Diga, no hace. Primero tienes que ver lo que no hace. Y luego tienes que ver lo que hace, porque ella responde en dos frentes. La presión está que ya no la tolera más. Y tenemos que ver esto. Lo que no hace es algo que la mayoría de nosotros, de los lectores, quizás no podríamos darnos cuenta si hacemos una lectura demasiado rápida. De hecho, me costó un poco hacer el trabajo de investigación y encontré a Robert Alter. Robert Alter es un experto, o digamos el experto a nivel mundial de lo que es la literatura hebrea y lo que son los escritos hebreos. De hecho, el hombre es secular y tradujo la Biblia hebrea de tanto conocimiento que tiene en cuanto a la cultura, la época, el lenguaje y las obras literarias hebreas. Si tú entiendes lo que está ocurriendo aquí, vas a ver lo que Ana no hizo en respuesta a su dolor antes de ver lo que después hizo. Vamos a ver, ¿están conmigo hasta aquí? Ok. Después, si quieres buscar más información, Robert Alter, él fue profesor ya jubilado de la Universidad de Berkeley en California. Pero él escribió y él habla de cómo la narración hebrea, que esto es lo que estamos leyendo, un pasaje de literatura hebreo, hay dos veces que se dirigen a Ana en ese pasaje. Hay dos veces. Por supuesto está la voz de Penina. ¿Qué nos dice con relación a Penina? Decía que Penina la atormentaba de forma repetida y cada año la forma en que la atormentaba parece que se convertía en una más y más y más difícil hasta que ella perdía el apetito y lo que hacía era llorar y cargar un dolor profundo dentro de su alma. Esa es la primera voz que tú escuchas en ese pasaje y es una voz de ataque. Ella seguía provocándola para irritarla, tratando de sacarle a Ana una respuesta. Entonces la voz de Penina representa la cultura. La voz de Penina representa la cultura. Pero como dice Alter en su escrito, hay una segunda voz y esa es la voz de su esposo. Usted escuchó al esposo hablarle. De hecho, el verso 8, si no lo escuchaste, el Caná le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy yo más para ti que 10 hijos juntos? ¿Usted está escuchando lo que el esposo le está diciendo? Dice que inclusive le daba una doble porción porque la amaba. En otras palabras, le estaba diciendo a Ana de forma implícita, Ana, ella es la que me da los hijos, pero tú eres a quien yo amo. Usted ve el problema, el horror de la poligamia inmediatamente de nuevo. Imagínate cómo se sentía Penina. Tú eres la que das a luz, pero esta es la que yo amo. Esa era la relación que tenían ellos y esa es la segunda voz que tú escuchas en esa conversación. Él amaba a Ana, no amaba a Penina. Ella solamente
Ana era el verdadero amor y Penina simplemente era el instrumento de darle seguridad económica, militar, social y inclusive para él como hombre tener notoriedad. Así que lo más sorprendente en esta narrativa es que la narrativa y lo significativo de Ana es que ella no responde a ninguna de esas dos voces. Si tú regresas al pasaje, luego que ya te di lo que estamos viendo, o sea, Penina le tira y le tira y le tira y ella no responde. El esposo le dice, a ti eres la que yo amo. Hay algo ahí que debe tener significado para nosotros. Hay algo ahí, ambos le están diciendo, ¿cómo puedes ser feliz? Penina le dice, tú no puedes ser feliz porque no tienes hijos. Y el otro le dice, tú no puedes ser feliz porque todo lo que tú tienes que hacer para ser feliz es depender de mi amor. En otras palabras, depender del amor de tu esposo. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Entonces hay dos voces, ella no responde. ¿Y qué significa cuando ella no responde ni al ideal de la cultura, que es la presión de Penina, ni al afecto ni al amor de su marido? Esto es bien importante, porque Ana básicamente estaba diciendo, no quiero renunciar a un ídolo femenino típico, como es tener hijos, para enfrentarme a otro ídolo, como es el amor de un hombre, para de alguna manera sentirme mejor conmigo misma. Usted está viendo las dos promesas que le estaban haciendo estas dos conversaciones. Ana, si tú amas a tu marido como ninguna otra cosa, tú vas a ser feliz. Eso era lo que le estaba diciendo el esposo. Y Penina, tú serías feliz si tuvieras hijos. En otras palabras, la felicidad proviene de un evento o del amor de una persona. Escucha esto. Cualquier cosa en el tiempo de Penina y de Ana, y cualquier cosa hoy, cualquier cosa sobre la que tú construyas tu vida en lugar de Dios, en otras palabras, tus hijos, tu carrera, tu pareja, tus éxitos, tus sueños, lo que más deseas en tu corazón, que tú piensas, eso es lo que me va a hacer feliz. Esta era la conversación básica que se está teniendo con Ana. Cualquier cosa sobre la que construyas tu vida en lugar de Dios, eso se ve bien por fuera hasta que llegas a adentrar en eso y te va a llevar a la decepción, a la desilusión y si no a la muerte. Así que primero, lo que ella no hace es responder a estas dos voces. ¿Qué hace ella? Lo más decisivo que pudo haber hecho una mujer en esa época y en esta. Lo más radical que ella pudo haber hecho es lo que hace. Y eso está señalado en el verso número 9. Ya viste lo que no hizo. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ok. El verso 9, ¿lo quieren leer? Ok, como dos de ustedes. Por lo menos en Garland yo espero que más gente lo quiera leer. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario. Y de nuevo vamos a mirar el significado en lo que es la literatura y el conocimiento del idioma hebreo de un experto. Es interesante porque hay una línea aquí que uno hasta se pregunta, Ana se levantó después de la comida. Pues claro, ¿qué esperábamos que hiciera? Se tenía que levantar porque ahí sentada no se iba a quedar. Eso es lo que nosotros podríamos pensar cuando leemos esa declaración. Pero hay otra cosa mucho más profunda que a primera vista no la podemos captar y lo que es una expresión idiomática. ¿Por qué merece el que Ana se levante una oración por sí sola? Usted sabe lo que es una expresión idiomática, ¿verdad? Cuando usted dice algo que literalmente no es lo que quiere decir, pero tiene un significado mucho más amplio. Cuando usted traduce de un idioma a otro, esas son una de las cosas más difíciles de traducir. Porque no te puedes traducir las palabras, sino que tienes que traducir significado. Eso es lo que es una expresión idiomática. Aquí se traducen las palabras, dice, Ana se levantó después de la comida. Pero esa expresión idiomática en el hebreo significa, Ana tomó control de su vida. Ana decidió, hasta aquí llegó la cosa.
Ignoró las presiones de un lado y otro, se levantó y de nuevo mira lo que dice. Ana se levantó, Ana se puso de pie. Y el erudito lo que nos está diciendo, hebreo, lo que dice, eso es un modismo, un modismo. Él dice, significa que dejó de ser pasiva. ¿Está conmigo hasta aquí? Dice, significa que dejó de ser pasiva y se volvió activa. Significa que ella decidió tomar una acción decisiva. Nuestra mente natural y carnal, ¿qué es lo que diría? Hombre, la que le espera el caná y la repampá que le van a dar a Penina. No se vaya nadie porque esto se pone bueno. ¿Sí o no? Cuando ella se enrolló las mangas y dijo, hasta aquí llegamos, yo voy a tomar control de mi vida. Yo estaría allí con la videocámara. Bueno, ya no, con el teléfono, ¿verdad? Ya declaré mi edad ahí. Primero me incluyen los jóvenes y después hablo de videocámara. Mire, Ana se levantó, se puso de pie, decidió tomar una acción decisiva. Ana se levantó y dijo, yo no voy a dejar que la vida me siga pasando por el lado. Yo no voy a dejar que las cosas nada más me sucedan a mí. No voy a tener todas estas voces viniendo a mí constantemente, persiguiéndome, acosándome, y ni voy a estar llorando y llorando en agonía. Ya no voy a llorar más, me voy a hacer cargo. Eso es algo radical, ¿sí o no? Eso es algo radical con lo que estaba pasando. ¿Estás listo para lo radical que ella va a hacer? El verso 10. Luego que dijo lo que dijo, con gran angustia comenzó a orar al Señor. Ana no le dijo a nadie, no lo puso en Facebook, Instagram, ni Twitter, ni se fue a llorar, ni a consejería. Dice Ana, el mismo ímpetu con el que he llorado y he estado cargada por tantos años, con ese mismo ímpetu me voy a hacer cargo de la cosa y me voy a orar de forma profunda. ¡Wow! Esa no era la que yo me esperaba. Ana comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente, a ser sincera con Dios, a ser honesta con Dios, a presentarle su dolor, su angustia, sus preocupaciones, sus necesidades, la burla, la humillación, las expectativas que no había cumplido, el sentirse menos, el sentirse humillada. Ella llora en su profunda oración y le ruega al Señor. ¿Y saben lo que hizo después? Le hizo un voto con Dios. Hizo una promesa a Dios. Y esto es bien importante. Mira lo que dice el verso 11. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas de mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué está pasando aquí? Usted ve a esta mujer y de repente uno lo mira y dice, pues estaba negociando con Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. ¿Sabes que no hay nada más erróneo que esa declaración? Eso está totalmente equivocado. ¿Qué es lo que está? Ella no está negociando con Dios. Eso parecería a primera instancia. Esto es una buena forma de ganarme un hijo. Pero no es lo que Ana está haciendo. Porque tú puedes ver qué sucede después. Ella dice, que tu sierva halle gracia ante tus ojos. Mira lo que dice 1 Samuel 1:18. Vayan al verso 18 y 20 y si no, mírenlo en las pantallas. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. En otras palabras, ella hace una declaración. Yo sé que tu gracia está sobre mí. Tu gracia está sobre mí y soy bendita. Y soy bendita y esta sierva tuya. Con esto Ana, mira lo que ocurrió. Se despidió y se fue a comer. No fue que pasaron tiempos y años. Eso fue al instante. Ella oró, lloró delante de Dios. Y con esto Ana se despidió y se fue a comer. Si ella estuviese negociando, no se iba a ir a comer tan tranquila. Y te voy a explicar por qué. Desde ese momento su semblante cambió. Porque yo sé que ella no estaba negociando con Dios. Porque si ella hubiese estado negociando con Dios, ella tenía la negociación, más oración, más embarazo, y entonces iba a llegar la paz.
Escucha esto bien. Negociación con Dios. Si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Esa es la oración. Luego venía el embarazo y luego vendría ella y tendría paz. Es como cuando usted va a postular para un puesto de trabajo. Usted va y hace entrevista y entrega su currículo, su resumen, y luego ¿cómo usted se va para su casa? Híjole, esperando, con nervios. ¿Me llamarán? ¿No me llamarán? ¿De acuerdo? ¿Cuánto le vaya a gustar el trabajo? ¿Me llamarán? ¿No me llamarán? Y llamo para que oren conmigo, pero el corazón está ahí. Cada vez que llama un telemarketer, el corazón se le va a salir porque usted está esperando esa llamada de vuelta. O usted solicita una beca y hasta que no le aprueben la beca, ¿cómo estamos? Preocupados, con expectativa. Pero eso no fue lo que hizo Ana. Por eso es que sabemos que ella no estaba negociando. Ana dijo, oré. Mira lo que dice. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, cuando ella dijo, yo voy a tomar las cosas en mis manos. O sea, yo voy a tener el valor y no voy a permitir más. Desde ese momento, su semblante cambió. Si te place, Señor, qué bien. Pero si no te place, también. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Ana a Dios? Señor, hasta este momento yo he querido tener un hijo, pero ese hijo me iba a ser esclava a mí de él, porque lo iba a poner en tu lugar. Ese hijo lo iba a ser esclavo de mi amor y de mi capacidad para abarcarlo. Pero he descubierto, oh Dios, que mi fe solo puede estar en ti. Me dejo un hijo o no me dejo un hijo, su semblante cambió para siempre. ¿Usted está viendo aquí conmigo? Ana dice, ella siguió su camino, comió algo, su rostro ya no estaba abatido y dice que el semblante cambió. ¿Qué pasó aquí? Uno pensaría que todavía falta más. Tú dirías, pero es que hasta que no quede embarazada no debe estar tan feliz. Pero ella puso su fe en el Señor y dijo, ni la cultura, ni el amor de un hombre, ni un hijo, ni tenerlo, ni no tenerlo, me va a llenar ni a dar lo que solo tú me puedes dar. En otras palabras, ¿qué hizo Ana? Pasó el tiempo, ¿verdad? Pero quiero leerte algo más y con esto cerramos. Tenía más para darte, pero bueno. Ella tomó el control de lo que estaba ocurriendo, pero hay un canto en 1 Samuel capítulo 2 versos 6 al 7. Y mira lo que, esto yo quiero que tú lo escuches con atención y me digas si te parece algo que has leído en el Nuevo Testamento. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles, o en los Salmos, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Esta es una Ana muy, muy diferente a como la encontramos en el capítulo 1 de 1 de Samuel. Ana había visto 2 cosas, el patrón de Dios y la salvación de Dios. Ana dijo, yo descubrí que la cultura quiere imponer sobre mí, pero lo que la cultura impone sobre mí me va a esclavizar, me va a dañar y me va a empujar hacia abajo. Y Ana lo que descubrió es que dijo, ni a través de la riqueza, sino a través de la pobreza. Dios no parece obrar a través de la fuerza, sino a través de la debilidad. Él trabaja para los excluidos, Él trabaja para los débiles, Él trabaja para los pobres. No sé muy bien por qué, pero parece superar la debilidad, el sufrimiento y la dificultad. Y ella dice, este es el patrón que yo veo en Dios. Este es el patrón de la salvación de Dios. Tú tienes que entender que lo que Ana está viendo aquí
Muchos teólogos dicen, hablaba acerca del rey David, y lo vamos a ver en un momento. Pero Ana, inspirada por el Espíritu Santo, estaba viendo al Mesías prometido, que llamamos también el ungido. Si tú vas a 1 Samuel 2:10, el Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey, el rey de reyes y señor de señores, y enaltecerá el poder de su ungido. ¿Quién es su ungido? El Mesías prometido. Ana pudo ver más allá, cosa que a lo mejor no lo entendió todo, pero pudo poner su confianza en él. ¿Por qué yo puedo pensar que habla del ungido? Porque mira, te quiero leer a Lucas lo que pasa en Lucas capítulo 1, 46, 55. Entonces dijo María, dale fast forward 2 o 3 mil años, y esta es María, la madre de Jesús, que se entera que está embarazada y dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. ¿Tú estás viendo lo que está pasando aquí? María está recitando la poesía y el canto de Ana en el Antiguo Testamento. Ana estaba haciendo una voz profética del Mesías, donde ella estaba diciendo, mi salvación no está en la cultura, mi salvación no está en el amor de nadie, ni mi carrera, ni mi sueño. Lo que yo pienso que me puede llenar a mí no me llega a los tobillos comparado con la riqueza y la salvación de mi Salvador. Ana descubre el patrón de Dios y la salvación de Dios. María dice en el verso 51, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrotó a los poderosos. ¿Se te parece algo que acabamos de leer? Mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué está María ahí haciendo? Citando la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Te voy a bendecir a ti, a tu familia, y todas las generaciones de la tierra serán bendecidas. Dos mujeres que ven el patrón de Dios y la salvación de Dios. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿en qué área tú estás sintiendo la opresión de la cultura en tu vida? Número uno. ¿En qué área tú te sientes que no eres suficiente? ¿En qué áreas te sientes menos porque la cultura te dice que tú no cumples con el estándar? Ana se sentía así. Ana conectaba su corazón y su angustia con el dolor y la angustia de cuando la cultura nos dice, tú no eres suficiente. Pero Ana encontró y descubrió el patrón de Dios, de que en su debilidad Él se hace fuerte. En tu debilidad Él se hace fuerte. Y así llegó Él a la cruz del Calvario, donde un Dios que no escatimó su posición ni sus riquezas en el cielo, lo abandonó todo y vino y descendió y colgó en una cruz para llevar tu vergüenza, para de forma humilde, para de forma débil alcanzar al débil a través de su propia debilidad que trajo transformación. Mi oración esta semana para ti hoy es que tú reconozcas que cuando tú crees en Jesús, tú eres completamente aceptado. Y no hay nada en la cultura, ni en la religión, ni en la iglesia, ni el dolor que podamos cargar que se compare con la libertad que Él puede traer a nuestras vidas. La relación con Él, como lo descubrió Ana, es una relación auténtica, transformadora, llena de esperanza, de gozo, independientemente de lo que Ana estaba viviendo, independientemente si tenía hijos o no tenía hijos. ¿Qué le dijo al final? Señor, yo te lo doy. Me deja un hijo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Ana? Tienes que entender. Dijo, ni le cortaré el cabello. ¿Qué significa eso? Los levitas estaban dedicados al servicio de Dios. Era la tribu de Israel que estaba dedicada al servicio de Dios. Las otras 11 tribus, si alguien quería servir al servicio de Dios, se convertía en un nazareo.
Un nazareo significa que nunca se le cortaba el cabello ni tomaba alcohol. Y hay otras características, pero esas son las dos más prominentes. ¿Y qué dijo ella? Yo te lo entrego a ti. Te lo doy a ti. Te lo doy a tu servicio. Pero esto no era una cuestión, te dedico a mi hijo al ministerio. No, Ana estaba diciendo, me des hijo o no me des hijo, yo te voy a servir porque te lo voy a entregar. ¿Qué pasaba con Ana? Cuando ella fuera al mercado el próximo lunes, ¿qué hacían las mujeres en el mercado? Se mostraban los hijos, cuántos hijos tenía, cómo estaban, dónde estaban en la universidad, qué éxito, qué bueno, qué bonito. Y Ana nunca iba a poder tener esa dicha porque había dedicado su hijo a Dios. Ana no iba a tener seguridad económica porque los levitas no podían tener ni manejar dinero ni tener riqueza, estaban separados y comían de lo que les daban en el templo. Significa que ella le dio a Dios, te doy mi seguridad económica, te doy mi seguridad política, te doy mi seguridad familiar, te entrego todo lo que podría ser mi futuro y marcarla como una mujer exitosa. Y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo a ti te lo entrego todo desde hoy. Por eso ese día, dice, se paró y su semblante cambió para siempre. Ana descubrió que su felicidad auténtica provenía únicamente de su relación con Dios. Eso debe transformar tu vida y mi vida. Te invito a ponerte de pie. La única forma que vamos a poder ser verdaderamente libres de lo que nos dice la cultura, lo que nos dice la religión, de lo que nos dicen nuestros corazones o nuestras emociones. Escucha esto bien, porque nuestra cultura, ¿qué te dice? Lo que te diga tu emoción y tu corazón, eso es lo que debes hacer. Pero bien sabemos que nuestras emociones y nuestros corazones son tan cambiantes como el viento. Y lo que la cultura nos está diciendo, déjate llevar por algo que no tiene sentido ni dirección. Y Jesús te está diciendo, si no te dejas llevar por mí, tu vida se va a ir por un barranco. Mi oración es que estemos anclados en quien verdaderamente es Él. Que podamos identificar las artimañas, como decía Pablo, del enemigo en mi vida y qué cosa me está limitando y quitando o robando de vivir una vida plena en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra, por la forma en cómo le hablaste a Ana y cómo nos hablas a nosotros hoy a través de este pasaje de la Escritura. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu salvación. Y gracias porque tú eres todo, no solamente en una idea o un constructo, sino que eres todo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar al equipo de oración en Garland y aquí en Saxi que me acompañe. Y si hay algo en tu vida que tú quieres dejar hoy, si hoy es el día donde tú dices, ¿sabes qué? Yo he estado caminando y dando palos a la deriva, pero hoy yo quiero que este día marque mi vida y voy a ser como Ana. Me voy a levantar de la mesa y a partir de hoy no voy a dejar que las voces ni de mi pasado, ni de mi presente, ni de la cultura influyan en quien Dios verdaderamente dice que tú eres. A lo mejor el primer paso para eso es dar tu corazón a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Abro mi corazón a ti y quiero servirte. Veo tus patrones, veo lo que hiciste en la vida de Ana, pero también veo que tú eres la única salvación. He puesto por salvación tantas otras cosas que lo que han causado es dolor en mi vida. Cualquier otra cosa que yo piense que me va a dar a mí lo que no tengo hoy, estoy poniéndolo en el lugar de Dios. Y Dios dice, estás tomando eso como tu Salvador. Y pueden ser hasta cosas buenas. Pero a lo mejor estás tomando algo que Dios quiere que le diga, Señor, lo tenga o no lo tenga, aquí te lo entrego. Reputación o no reputación, aquí te lo entrego. Pero lo primero, ábrele tu corazón a Él. Y si deseas que alguien ore contigo, esta gente que está aquí desean unir su fe a tu fe y orar contigo. Así que si hay alguien en tu vida también que necesita oración, creemos en el poder de la oración para salvación, la oración que sana al enfermo, y creemos hay poder. ¿Qué hizo Ana? Una oración cambió su vida. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Una oración y chiquita,
rápida y pequeñita, cambió el resto de su vida y de su historia.